Dios te bendiga grandemente. Gracias por brindarme la oportunidad de tu atención. En este momento quiero compartir o seguir compartiendo sobre una enseñanza de la cual estuvimos hablando en el video anterior. Y en el video anterior estuvimos hablando sobre las obras del sacrificio de Jesucristo, de la cual cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo automáticamente nos sella como propiedad de Jesucristo y hace un sinnúmero de obras en nosotros, o nos hace partícipe de esas obras de las cuales Jesucristo a través del sacrificio hizo por nosotros. Y en aquella ocasión estuvimos hablando que cuando aceptamos a Jesucristo de corazón, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Jesucristo. Nos sella como propiedad de Jesucristo, la cual pasamos a ser hijos de Dios. En aquella ocasión estuvimos hablando de diferentes obras y en esa ocasión le mencionábamos la propiciación, la expiación, la regeneración, la redención, la reconciliación, la justificación, la adopción, la santificación y la salvación. Entonces, quise hacer esta otra parte para dejar muchos o varios versículos, por lo menos uno o dos referentes a cada una de estas obras, para que usted en casita pueda buscarlo en su Biblia y pueda ver la base bíblica con relación a cada una de estas obras. Y podemos decir, con relación a la propiciación, podemos buscar a Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Esta nos dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí ya usted puede ver cómo dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando dice que envió a nuestro Hijo en propiciación, recordemos lo que dice Juan 3:16, que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho es que cuando hablamos de que Dios envió a su Hijo en propiciación, nos está diciendo que por causa del pecado en nosotros no éramos propicios delante de Dios. Y en Jesucristo, Dios descargó la ira del juicio que había para nosotros por el pecado. Entonces, Jesucristo padeció por nosotros y por eso nosotros somos propicios delante de Dios, porque Jesucristo fue quien pagó por nosotros, fue propicio por nosotros para hacernos aceptos delante de Dios. Y después de la propiciación me mencionaba la obra de expiación. Muchos teólogos estudiosos de la palabra ligan o le dan la misma interpretación, porque se asemejan demasiado a lo que es la propiciación y la expiación, mientras que hay un pequeño hilito, una pequeña diferencia, y es que la propiciación es para hacernos propicio delante de Dios, la misma palabra lo dice. Es donde Dios aplaca su ira sobre nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo, que fue propicio, ¿verdad? Pero en la expiación está siendo derramada la sangre, o sea, está siendo rociada la sangre, cuya sangre oculta, tapa, quita nuestro pecado. O sea, a la expiación, a través de la expiación, ocultar, quitar
nuestro pecado, entonces pasamos a ser propicios, porque como la sangre de Jesucristo quita el pecado del mundo, o sea, a través de su sacrificio, como lo dijo Juan el Bautista, cuando lo vio que iba hacia donde él, a ser bautizado en las aguas, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí tiene esa pequeña diferencia entre la obra de propiciación, nos hace acepto delante de Dios. La obra de expiación es la que quita el pecado para hacernos acepto delante de Dios, para hacernos propicio. Bueno, entonces con relación a la expiación, un versículo que le puedo dar está en Isaías 53:10. Usted va a Isaías 53:10 y usted va a encontrar un versículo que habla sobre Jesucristo y dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está hablando sobre Jesucristo. Es una profecía que se encuentra en Isaías 53:10. Eso es con relación a la expiación. Pero si seguimos buscando la demás obra y los demás versículos, vamos a ver la obra de regeneración, que es donde el Espíritu Santo nos pasa de muerte a vida, como les decía en el video anterior. Y podemos buscar a Juan, ¿verdad? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Vamos a buscar a Juan 3. Juan 3, versículo 5. Versículo 5. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Sigue diciendo el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero la parte clave aquí es donde nos dice en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahí usted no encuentra la palabra directa regeneración, pero en el video anterior le explicaba que cuando una persona es regenerada es porque estaba muerta en el pecado, y Jesucristo, a través de su sacrificio, aceptándole, vino a traer vida a nosotros. La cuarta obra que le hablaba es la redención, y es donde somos comprados nuevamente, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y volvemos a ser comprados. Entonces, para encontrar un versículo, le voy a dar un versículo para que usted vea la obra de redención donde es mencionada aquí, y está en Efesios 1, versículo 7, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En quien tenemos redención por su sangre. Lo dice ahí en ese versículo claramente, Efesios 1, versículo 7. Luego seguimos con la obra de reconciliación, y ahí vamos a buscar en Romanos 5:10. Vamos a estar buscando en Romanos 5:10, donde dice de la siguiente manera, hablando de la reconciliación:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Le decíamos en el video anterior de la reconciliación que nosotros por causa del pecado éramos enemigos de Dios y por el sacrificio de Jesucristo pasamos a ser amigos porque somos reconciliados. Y ahí lo dice claramente el versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo dice claramente. Esto es, hermano, para que ustedes lo anoten y lo busquen. Y hay muchos otros versículos que hablan sobre eso. Entonces, después de haberle mencionado la propiciación, la expiación, la regeneración, la redención y la reconciliación, vamos a hablar un poquito de la justificación, una de las palabras más mencionadas. Después de salvación, creo que la justificación es la palabra más mencionada con relación a la salvación, valga la redundancia, de nuestras almas mediante creer en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, creer en Jesucristo. Y para la justificación vamos a ir mismo en Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificado pues por la fe, por creer en Jesucristo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también podemos buscar Efesios. Bueno, vamos a ver Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley y del pecado y de la muerte. O sea, automáticamente somos justificados, somos librados de la ley del pecado. De la ley del pecado. También otro versículo que habla sobre la justificación. Vamos a ver segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a ver versículo 17, a partir del 17, vamos a leer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está hablando del sacrificio de Jesucristo, mediante el cual nos ha reconciliado. Y también podemos buscar Efesios 2, Efesios 2, versículo 8 y 9, dice aquí: porque por gracia sois salvos. Uno de los versículos que usted más conoce. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Eso es para que usted vea lo bello que es la palabra de Dios. Que solamente hablándole de esas 9 obras, podemos encontrar muchos versículos, la cual pueden darnos tremenda enseñanza y sobre todo mantener nuestra mente ocupada en la palabra. Cuando tenemos nuestra mente ocupada en la palabra, a través de esto Dios nos ayuda a combatir todas las acechanzas, todo lo que se pueda levantar en contra de nosotros, porque tenemos la mente ocupada en la palabra. Todo lo que pueda venir a usted en el nombre de Jesús puede ser vencido. Amén. También vamos a ver qué nos dice acerca de la adopción, ¿verdad? Vamos a buscar en el mismo Efesios, el libro de Efesios,
1:5 con relación a la adopción, para que usted guarde ese versículo ahí. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos suyos. ¿Usted sabe lo que es eso? Sin usted pagar ni uno. Adoptado, hijos suyos. También podemos buscar, vamos a buscar a Gálatas 4:5. Aquí hay un versículo bien bonito. Habla de muchas cosas aquí. Habla de la redención y de la adopción. Dice Gálatas 4:5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está, y se repite nuevamente: adopción de hijos. También podemos seguir buscando y vamos a encontrar a Romanos 8:14. Ahí Romanos sí habla de todas esas obras. El apóstol Pablo dice, Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, usted no ve la palabra adopción directamente, pero cuando lo adoptan, usted pasa a ser hijo. Y dice el 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Eso es con relación a la adopción. Y así como le he dado esos versículos con relación a cada una de estas obras, se lo voy a dejar escrito en el link del video ahí, para que usted lo pueda buscar y leerlo más detenidamente. Yo espero que esto haya sido de bendición para usted y que en la paz de su hogar usted pueda revisarlo y pueda encontrar paz en cada uno de estos versículos y sentirse cada día más seguro de que Jesucristo murió por usted, murió por mí, murió por todos para salvarnos. Dios te bendiga mucho y espero que haya sido de bendición.